Mi nuera pidió una orden judicial de alejamiento, diciendo que yo era una suegra abusiva y violenta. Ahí estaba yo, Eugenia, 70 años, sentada en esa sala fría del tribunal, escuchando cómo Claudia inventaba historias sobre mí frente al juez. Decía que yo la golpeaba, que gritaba, que aterrorizaba a mi propia nieta. Mentiras. Todas mentiras. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala imaginaba, era que mi nieta Alicia, de apenas 6 años, tenía algo guardado en su tablet rosa. Algo que Claudia había escondido con tanto cuidado. Y cuando el juez le preguntó si quería decir algo, mi pequeña levantó su manita y dijo con voz temblorosa: «¿Puedo mostrar algo que mamá escondió?». El juez asintió. Alicia levantó la tablet, sus deditos presionaron play, y cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla grande de la sala, vi cómo el rostro de Claudia se transformaba. Del llanto perfecto a la palidez absoluta. Intentó levantarse. Intentó salir corriendo. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser una abuela feliz a estar sentada en un tribunal defendiendo mi nombre? Déjenme regresar un año atrás, cuando todo parecía perfecto. Cuando yo todavía confiaba. Vivía en la casa que construí con mi esposo Roberto hace 45 años. Una casa hermosa, con jardín amplio donde cultivaba rosas y jazmines. Después de que Roberto muriera hace 5 años, la casa se sintió enorme y vacía. Los primeros meses fueron terribles. Despertaba esperando escuchar su voz, preparaba café para 2 por costumbre. Pero poco a poco, construí una rutina. Mis amigas del club de lectura venían los martes. Los jueves iba al mercado. Los domingos, Sebastián, mi único hijo, venía a almorzar conmigo. Esos almuerzos dominicales eran mi alegría. Sebastián trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Tenía 38 años y nunca había encontrado a alguien especial, hasta que conoció a Claudia. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Fue un domingo de primavera, hace 3 años. Llegó con ella tomada de la mano, sonriendo de una manera que no había visto desde que era adolescente. Claudia era hermosa, no puedo negarlo. Cabello largo y oscuro, sonrisa brillante, vestido color lavanda que resaltaba su figura. Tenía 32 años y trabajaba como gerente en una boutique del centro. «Mamá, ella es Claudia», dijo Sebastián con los ojos iluminados. «Es la mujer de mi vida». Yo quería que mi hijo fuera feliz. Había estado solo tanto tiempo. Así que la recibí con los brazos abiertos. Preparé mi mejor comida ese día, pollo asado con papas y ensalada fresca de mi jardín. Claudia comió poco, dijo que estaba cuidando su figura, pero elogió todo. Me preguntó sobre la casa, sobre el vecindario, sobre cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. Preguntas normales, pensé. Preguntas de alguien interesada en conocer a la familia de su novio. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña pero elegante en un jardín cerca del río. Claudia lucía radiante en su vestido color marfil. Yo lloré de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado. Durante el primer año de matrimonio, todo parecía maravilloso. Vivían en un apartamento a 20 minutos de mi casa. Venían a visitarme cada 2 semanas. Claudia siempre traía flores o algún postre comprado. Sonreía, me abrazaba, me llamaba mamá Eugenia con dulzura. Cuando quedó embarazada, la emoción fue inmensa. Sebastián estaba eufórico. Yo iba a ser abuela por primera vez. Compré ropa de bebé, tejí mantitas, preparé la habitación de huéspedes para cuando vinieran de visita con la criatura. Alicia nació en una mañana de otoño. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos de Sebastián y la nariz respingada de su madre. Era perfecta. Los primeros meses fueron caóticos para ellos. Claudia dejó su trabajo para quedarse con la bebé. Sebastián trabajaba largas horas para compensar la pérdida de ingresos. Yo ofrecí ayuda. Iba 3 veces por semana a cuidar a Alicia mientras Claudia descansaba o hacía mandados. Me encantaba cargar a esa niñita, cantarle las canciones que le cantaba a Sebastián cuando era bebé. Claudia parecía agradecida. Me preparaba té, conversábamos sobre recetas y consejos de crianza. Todo era armonía. Pero entonces, hace aproximadamente un año, las cosas comenzaron a cambiar. Sutilmente al principio. Claudia empezó a hacer comentarios extraños. Un día,
Mientras yo mecía a Alicia en la sala de su apartamento, ella dijo: «Mamá Eugenia, esa casa tan grande donde vives debe ser difícil de mantener a tu edad. ¿Has pensado en venderla y mudarte a algo más pequeño? Tal vez uno de esos lindos condominios para personas mayores». Me sorprendió. Yo no tenía problemas manteniendo mi casa. Tenía un jardinero que venía una vez al mes y una señora que me ayudaba con la limpieza profunda cada 15 días. «No, hija», le respondí con calma. «Esa casa tiene todos mis recuerdos. Es donde crié a Sebastián. No planeo mudarme». Claudia sonrió, pero algo en sus ojos cambió. Fue apenas un segundo. Un destello frío que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Después de eso, las visitas se volvieron menos frecuentes. Cuando yo llamaba para preguntar si podía ver a Alicia, Claudia siempre tenía excusas. La niña estaba enferma. Tenían planes. No era buen momento. Sebastián me llamaba desde el trabajo, disculpándose. «Mamá, Claudia está muy estresada. La maternidad es difícil. Dale tiempo». Yo entendía, o intentaba entender, pero extrañaba a mi nieta. Extrañaba esos momentos de conexión. Entonces, hace 8 meses, todo cambió drásticamente. Sebastián me llamó una noche, su voz sonaba cansada y preocupada. «Mamá, necesitamos hablar contigo. ¿Podemos ir mañana?». Mi corazón se aceleró. ¿Había pasado algo malo? ¿Estaba Alicia bien? Al día siguiente llegaron los 3. Alicia corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Había crecido tanto. Ya tenía 5 años y medio. Hablaba sin parar. «Abuela, abuela, te extrañé mucho», decía con su vocecita dulce. Sebastián y Claudia se sentaron en el sofá de la sala. Él tomó mi mano. «Mamá, perdimos el apartamento. El dueño vendió el edificio y los nuevos propietarios quieren renovar. Nos dieron 30 días para desocupar». Mi primer instinto fue ayudar. «¿Necesitan dinero para el depósito de un nuevo lugar? Tengo algunos ahorros». Sebastián negó con la cabeza. «Mamá, hemos estado buscando. Todo está carísimo. Los apartamentos decentes cuestan $1,500 al mes, más depósito. No podemos pagarlo ahora. Claudia quiere volver a trabajar, pero las guarderías cuestan $800 mensuales». Miré a Claudia. Ella mantenía la vista baja, jugando con sus manos. «¿Qué necesitan?», pregunté directamente. Fue Claudia quien habló. «Mamá Eugenia, sé que es mucho pedir, pero esta casa tiene 4 habitaciones. Tú usas solo una. ¿Podríamos quedarnos aquí temporalmente? Solo hasta que juntemos suficiente para nuestro propio lugar. 3 meses, máximo 6. Miré a Sebastián. Él asintió con esperanza en los ojos. «Sería temporal, mamá. Te lo prometo». ¿Cómo podía decir que no? Era mi hijo, mi nieta. Por supuesto que los ayudaría. «Está bien», dije finalmente. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten». Claudia se levantó y me abrazó. «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros». Pero cuando me abrazó, no sentí calidez. Sentí algo calculado, algo frío. Se mudaron una semana después. Trajeron cajas y muebles. Ocuparon las 2 habitaciones del segundo piso, una para ellos y otra para Alicia. Yo les di espacio. Intenté ser la suegra perfecta. No opinaba sobre su desorden, no me quejaba cuando la música estaba alta. Cocinaba cenas para todos. Cuidaba a Alicia cuando ellos tenían que salir. Los primeros días fueron relativamente tranquilos. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Claudia pasaba mucho tiempo en su habitación con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Cuando yo pasaba por el pasillo, se callaba abruptamente. Empezó a pedirme las llaves de la casa, diciendo que necesitaba hacer copias para emergencias. Acepté. Una tarde, llegué del mercado y la encontré en mi habitación, mirando los cajones de mi cómoda. «Claudia, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendida. Ella saltó, claramente asustada. «Oh, mamá Eugenia, estaba buscando aspirinas. Me duele mucho la cabeza». Señalé hacia el baño. «Las medicinas están en el botiquín del baño.
no en mi habitación. Ella sonrió nerviosa. Tienes razón, qué tonta soy. Debo estar muy distraída. Salió rápidamente, pero yo me quedé con una sensación incómoda en el estómago. Después de ese incidente, empecé a prestar más atención. Noté que Claudia revisaba mi correo. La vi fotografiando documentos que yo había dejado sobre la mesa del comedor, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios. Cuando le pregunté por qué, dijo que estaba ayudándome a organizarme. A tu edad, mamá Eugenia, es fácil perder papeles importantes. Estoy haciendo copias digitales para que todo esté seguro. Sonaba razonable, pero algo dentro de mí gritaba que esto no estaba bien. Sebastián trabajaba tanto que apenas estaba en casa. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Los fines de semana estaba exhausto. Claudia se había apoderado completamente de la casa. Movió mis cosas sin preguntar. Cambió la disposición de los muebles de la sala. Es más moderno así, decía. Invitó a sus amigas sin avisarme. Usaba mis ingredientes de cocina y nunca reponía nada. Cuando intenté hablar con Sebastián sobre esto, él suspiró cansado. Mamá, por favor. Claudia está estresada. Todos estamos bajo presión. Puedes ser más paciente. Me sentí culpable. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Tal vez los problemas eran míos. Pero entonces, hace 6 meses, escuché algo que cambió todo. Fue un martes por la tarde. Yo había ido al doctor para mi chequeo de rutina. La cita fue más rápida de lo esperado. Regresé a casa 2 horas antes. Cuando abrí la puerta principal, escuché la voz de Claudia viniendo de la cocina. Estaba hablando por teléfono. Algo en su tono me hizo detenerme. Me quedé en el recibidor, sin hacer ruido. Te digo que está funcionando, decía Claudia con voz emocionada. La vieja confía en mí completamente. Ya tengo copias de todos los documentos importantes. La escritura de la casa está a su nombre, pero he estado investigando. Si logramos declararla incapacitada mentalmente, Sebastián como único hijo puede tomar decisiones por ella. Mi sangre se congeló. ¿Qué estaba diciendo? No, no es tan difícil, continuó Claudia. Solo necesitamos que un médico certifique que tiene demencia o algo así. He estado documentando sus olvidos. El otro día dejó la estufa encendida. Yo misma me aseguré de eso. Tomé fotos. También está el incidente donde supuestamente se perdió en el supermercado. ¿Recuerdas que te conté? Bueno, yo le di direcciones incorrectas a propósito. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. La casa vale fácil $450,000. Está en una zona que se está revalorizando. Una vez que sea nuestra, la vendemos y nos vamos. Sebastián ni siquiera sospecha nada. Está tan ocupado trabajando que no ve lo que pasa bajo sus narices. Sentí que las piernas me temblaban. Tenía que apoyarme contra la pared para no caer. ¿Y si la vieja se resiste?, preguntó Claudia al teléfono. Hubo silencio mientras escuchaba la respuesta. Bueno, entonces tendremos que ser más creativos. Fabián, amor, confía en mí. He planeado esto desde antes de casarme con Sebastián. ¿Por qué crees que me fijé en él? No fue por su encanto, te lo aseguro. Fue porque investigué. Hijo único, madre viuda con propiedad valiosa. Era el blanco perfecto. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Fabián? ¿Quién era Fabián? ¿Claudia tenía un amante? ¿Todo su matrimonio con mi hijo había sido una mentira desde el principio? Sí, ya sé que ha sido largo, continuaba Claudia con tono impaciente. 3 años fingiendo que amo a ese idiota. 3 años siendo la esposa perfecta, la nuera perfecta. Pero ya casi terminamos. Solo necesito un poco más de tiempo. Una vez que tenga el dinero de la casa, me divorcio, me quedo con la mitad de todo, y tú y yo nos largamos a Miami como planeamos. Otra pausa. La niña no importa. Sebastián puede quedársela. Nunca quise ser madre de todas formas. Fue solo parte del plan para parecer más legítima, más comprometida con la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Alicia. Mi dulce nietecita. Claudia hablaba de ella como si fuera un objeto desechable. Como si no importara.
Sentí náuseas. Quise entrar a la cocina y confrontarla en ese mismo momento. Pero algo me detuvo. Si revelaba que sabía sus planes, ella encontraría otra manera. Sería más cuidadosa. Necesitaba pruebas. Necesitaba proteger a mi hijo y a mi nieta. Con las manos temblorosas, salí silenciosamente de la casa. Cerré la puerta sin hacer ruido y caminé hasta la esquina. Me senté en una banca del parque, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Toda mi vida había sido maestra de escuela primaria. Enseñé durante 40 años. Conocía a las personas. Sabía reconocer cuando un niño mentía o cuando algo andaba mal en su vida familiar. Pero esto había sucedido justo bajo mi nariz y no lo vi venir. Me había dejado engañar completamente. Claudia había actuado magistralmente durante 3 años. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra cariñosa había sido una mentira calculada. Y ahora vivía en mi casa, durmiendo bajo mi techo, comiendo mi comida, mientras planeaba robarme todo y destruir a mi familia. Respiré profundo. No podía derrumbarme. Tenía 70 años, sí, pero no estaba senil. No estaba indefensa. Si Claudia quería jugar sucio, tendría que enfrentarse a alguien que había sobrevivido a mucho más que ella. Había criado a un hijo sola después de que Roberto murió. Había mantenido mi casa, mis finanzas, mi dignidad. No iba a permitir que esta mujer me quitara todo por lo que había trabajado. Saqué mi teléfono y llamé a Sandra. Sandra había sido mi mejor amiga durante 20 años. Nos conocimos en el club de lectura y descubrimos que teníamos mucho en común. Ella había sido abogada antes de retirarse. Si alguien podía aconsejarme, era ella. Eugenia, ¿qué pasa? Suenas alterada, dijo Sandra al contestar. Sandra, necesito verte. Urgente. ¿Puedes venir al parque cerca de mi casa? Voy para allá. Dame 10 minutos. Cuando Sandra llegó, le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada sospecha que había tenido. Sandra me escuchó con expresión cada vez más grave. Cuando terminé, ella tomó mis manos. Eugenia, esto es serio. Muy serio. Estamos hablando de fraude, conspiración, posiblemente intento de declararte incompetente falsamente. Pero necesitamos pruebas sólidas antes de hacer cualquier movimiento. ¿Qué debo hacer?, pregunté sintiéndome perdida. Sandra pensó por un momento. Primero, no puedes dejar que Claudia sepa que sospechas algo. Tienes que actuar completamente normal. Segundo, necesitamos documentar todo. Cada conversación extraña, cada movimiento sospechoso. Tercero, mañana mismo vamos a mi antiguo bufete. Tengo un colega que todavía ejerce, Pablo. Él es excelente en casos de fraude familiar. Te ayudará. ¿Y Sebastián?, pregunté con voz quebrada. ¿Cuándo le digo? Sandra apretó mis manos con firmeza. Todavía no. Sebastián está emocionalmente involucrado. Si le dices ahora, podría confrontar a Claudia o, peor, no creerte. Ella ha pasado 3 años manipulándolo. Necesitamos pruebas irrefutables primero. Asentí, aunque me dolía el alma. Iba a tener que fingir. Iba a tener que sonreír y actuar como si nada pasara mientras mi nuera planeaba destruirme. Regresé a casa 1 hora después. Claudia estaba en la sala viendo televisión. Hola, mamá Eugenia. ¿Cómo estuvo el doctor?, preguntó con su voz dulce de siempre. Me costó no temblar de rabia. Todo bien, hija. Solo rutina, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera natural. ¿Dónde está Alicia? En su habitación jugando. ¿Quieres que preparemos la cena juntas? Compré ingredientes para hacer lasaña. Acepté. Cocinamos juntas esa noche. Claudia charlaba animadamente sobre tonterías. Yo asentía, sonreía, respondía. Pero por dentro estaba fría como el hielo. Observaba cada gesto suyo. Cada mirada. Trataba de descifrar qué más estaba planeando. Al día siguiente, Sandra pasó por mí temprano. Le dije a Claudia que íbamos de compras. En el bufete, Pablo me recibió con calidez profesional. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, mirada inteligente. Le conté toda la historia nuevamente.
Él tomó notas meticulosas. Señora Eugenia, lo que me cuenta es grave. Si Claudia efectivamente está planeando declararla incapacitada fraudulentamente y apropiarse de su propiedad, estamos ante varios delitos. Necesitamos construir un caso sólido. ¿Cómo?, pregunté ansiosa. Pablo se reclinó en su silla. Primero, vamos a proteger sus activos. Hoy mismo haremos una evaluación médica completa con un neuropsicólogo de mi confianza. Esto establecerá que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, necesitamos evidencia de las intenciones de Claudia. ¿Tiene alguna forma de grabar conversaciones en su casa? Dudé. No sé si eso sea legal. En este estado, es legal grabar conversaciones en su propia propiedad siempre que una de las partes, en este caso usted, esté presente o haya dado consentimiento. Pero hay una forma más sutil. Pablo me explicó su plan. Podíamos instalar cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes de mi casa. Muchas personas mayores las usaban para seguridad, así que no levantaría sospechas. Dígale a Claudia que después de su visita al doctor, él le recomendó instalar cámaras por si acaso tiene alguna emergencia médica cuando está sola. Es completamente creíble. Era brillante. Sandra sonrió. Pablo, por eso eras el mejor. Esa misma tarde, un técnico vino a instalar 3 cámaras pequeñas, una en la sala, una en la cocina, una en el pasillo del segundo piso. Claudia llegó cuando el técnico estaba terminando. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. El doctor me recomendó tenerlas por seguridad, expliqué casualmente. A mi edad, si me caigo o tengo alguna emergencia cuando estoy sola, las cámaras tienen detección de movimiento y envían alertas. Además, con ustedes viviendo aquí, es bueno tener seguridad adicional por si entran ladrones cuando todos salimos. Vi el conflicto en su rostro. No podía objetar sin parecer sospechosa. Claro, mamá. Es muy sensata esa decisión, dijo finalmente, aunque sus ojos brillaban con molestia. Durante las siguientes semanas, fingí ser la abuela distraída y olvidadiza que Claudia quería que todos creyeran que era. Dejaba las llaves en lugares extraños a propósito. Olvidaba nombres de personas conocidas cuando Claudia estaba presente. Repetía historias que acababa de contar. Todo calculado para que ella se sintiera confiada. Pero en secreto, estaba construyendo mi caso. Las cámaras capturaban todo. Y lo que grabaron fue peor de lo que imaginé. 3 días después de instalarlas, las cámaras mostraron a Claudia moviendo cosas del lugar cuando yo salía. Escondía mis lentes. Cambiaba mis medicinas de frasco. Una vez la grabamos apagando la estufa justo antes de que yo entrara a la cocina, luego fingiendo preocupación diciéndome que la había dejado encendida toda la mañana. Mamá Eugenia, esto es peligroso. ¿Y si provocas un incendio?, decía con falsa angustia mientras Sebastián observaba preocupado. Pero yo sabía la verdad. Ella misma había encendido la estufa minutos antes. Lo peor llegó una noche cuando Sebastián trabajaba hasta tarde. Yo estaba en mi habitación leyendo. Escuché voces en el pasillo. Me acerqué a la puerta y la entreabrí levemente. Claudia estaba hablando por teléfono nuevamente, caminando de un lado a otro frente a la cámara del pasillo. Fabián, cariño, ya casi lo tengo todo listo. He estado recolectando evidencia de su supuesta demencia. Tengo un médico que por $3,000 está dispuesto a firmar un documento diciendo que la evaluó y que tiene deterioro cognitivo severo. No es su doctor real, obviamente, pero con el logo del hospital se ve legítimo. Mi estómago se retorció. El problema es Sebastián, continuó Claudia. Últimamente está haciendo preguntas. Ayer me preguntó por qué su madre parecía tan confundida últimamente. Le dije que es la edad, que es normal, pero necesito acelerar el plan antes de que él empiece a sospechar. Hubo una pausa. Sí, ya hablé con el abogado corrupto que me recomendaste. Dice que con la documentación médica falsa y algunos testimonios inventados, podemos iniciar un proceso de tutela. Una vez que Sebastián sea declarado tutor legal de su madre por incapacidad, yo, como su esposa, tendré acceso a todo. Firmaré lo que sea necesario en nombre de ella. Venderemos la casa antes de que nadie pueda cuestionarlo. Sentí que me temblaban las piernas. Esto era mucho peor de lo que pensaba. No solo quería robarme, quería destruir mi autonomía completamente. Quería encerrarme en un asilo o algo peor.
Al día siguiente, llevé la grabación a Pablo. Él la vio con expresión sombría. Esto es suficiente para iniciar acciones legales. Tenemos conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, y posiblemente más. Pero Eugenia, necesito preguntarle algo difícil. ¿Está lista para que esto explote públicamente? Una vez que actuemos, no hay vuelta atrás. Su familia se va a destruir. Miré a Pablo directamente a los ojos. Mi familia ya está destruida. Claudia se encargó de eso. Ahora solo quiero proteger a mi hijo y a mi nieta de esta víbora. Sandra, que estaba sentada a mi lado, intervino. Pablo, hay algo más. Eugenia escuchó a Claudia mencionar que nunca quiso a Alicia, que la niña fue solo parte del plan. ¿Qué pasa con la custodia cuando todo esto salga a la luz? Si probamos que Claudia es una estafadora y que el matrimonio fue fraudulento desde el inicio, Sebastián tendrá todas las ventajas en un divorcio. La custodia de Alicia quedará con él. Claudia no tendrá ningún derecho sobre nada. Era lo que necesitaba escuchar. Pero había un problema. ¿Cuándo le decimos a Sebastián? Pregunté con el corazón encogido. Pablo suspiró. Pronto. Muy pronto. Pero primero necesitamos asegurar que Claudia no pueda huir o destruir evidencia. Deme una semana más para preparar todo. Mientras tanto, usted siga actuando normal. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día fingía ser la abuela olvidadiza mientras Claudia sonreía y planeaba mi destrucción. Pero yo también estaba planeando. Con Pablo, preparamos toda la documentación. Las grabaciones de las cámaras. La evaluación neuropsicológica que demostraba que yo estaba perfectamente sana mentalmente. Investigaciones sobre el tal Fabián, que resultó ser un estafador con antecedentes penales por fraude. Registros de llamadas entre Claudia y él. Todo estaba cayendo en su lugar. Pero entonces, Claudia aceleró su plan. Una tarde llegó a casa con una mujer que presentó como trabajadora social. Mamá Eugenia, esta es la señora Martínez. Sebastián y yo estamos preocupados por ti. Queremos asegurarnos de que estás recibiendo el cuidado adecuado. La tal señora Martínez me hizo preguntas extrañas. Sobre mi rutina diaria, mis finanzas, si me sentía segura en mi propia casa. Respondí todo con cuidado, sabiendo que esto era parte del plan de Claudia para declararme incompetente. Cuando se fueron, inmediatamente llamé a Pablo. La están moviendo más rápido, dijo él con urgencia. Esa mujer probablemente trabaja con el abogado corrupto que mencionó Claudia. Eugenia, necesitamos actuar ahora. Mañana mismo vamos a presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitaremos una orden de restricción contra Claudia. Pero esa noche, las cosas se pusieron aún peor. Sebastián llegó a casa con expresión devastada. Nos sentamos en la sala, Claudia a su lado con cara de preocupación fingida. Mamá, comenzó Sebastián con voz temblorosa. Necesitamos hablar sobre tu salud. Claudia me mostró videos de ti haciendo cosas peligrosas. Dejando la estufa encendida, perdiendo cosas, olvidando conversaciones. Estoy muy preocupado. Miré a Claudia. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa casi imperceptible. Había editado las grabaciones de las cámaras, mostrándole solo las partes donde yo parecía confundida, eliminando las secciones donde ella misma causaba esos incidentes. Era brillante y malvada. Hijo, dije con voz calmada. Estoy perfectamente bien. Esos incidentes están siendo sacados de contexto. Claudia interrumpió con voz suave pero firme. Mamá Eugenia, sé que es difícil aceptarlo, pero la demencia es así. Las personas que la sufren no se dan cuenta. Por eso Sebastián y yo hemos decidido que lo mejor es que te evalúe un especialista. Ya tenemos una cita para mañana. Me quedé helada. Este era su movimiento final. El médico corrupto que mencionó por teléfono. No voy a ningún lado, dije firmemente. Sebastián me tomó la mano. Mamá, por favor. Es solo una evaluación. Si todo está bien, perfecto. Pero necesitamos estar seguros. Además, Claudia y yo hemos estado hablando. Esta casa es mucho para ti. Tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas asistencia. Podemos vender la casa y con ese dinero pagarte una residencia bonita, cómoda.
Ahí estaba. El plan completo sobre la mesa. Mi hijo, manipulado completamente, sugiriendo exactamente lo que Claudia había estado tramando desde el principio. Miré a Sebastián y vi en sus ojos que realmente creía estar ayudándome. Creía que estaba protegiendo a su madre enferma. Claudia lo había envenenado perfectamente contra mí. Sebastián, dije con voz clara y fuerte. No estoy enferma. Y no voy a vender mi casa. Esta conversación se acabó. Me levanté y subí a mi habitación. Escuché a Claudia susurrar algo a Sebastián. Sus voces se elevaron. Él estaba confundido, ella estaba insistiendo. Esa noche no pude dormir. Sabía que Claudia estaba a punto de hacer su jugada final. Llamé a Pablo a las 2 de la madrugada. Pablo, necesitamos actuar mañana. Claudia va a intentar llevarme con un médico falso. Si firmo algo bajo presión o engaño, podría perder todo. Entendido, respondió Pablo inmediatamente despierto y alerta. Mañana a primera hora presentamos todo ante el juez. También voy a contactar a Sebastián directamente. Él necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, todo explotó. Pablo llamó a Sebastián y le pidió que fuera urgentemente a su oficina. Sebastián, confundido, aceptó. En esa reunión, Pablo le mostró todo. Las grabaciones completas de las cámaras donde se veía a Claudia manipulando situaciones. Las grabaciones de sus llamadas con Fabián planeando el fraude. La evidencia del médico corrupto. Los antecedentes penales de su amante. Sebastián se quedó en shock absoluto. Sebastián salió de esa oficina destrozado. Pablo me llamó para contarme. Eugenia, tu hijo está procesando todo. Está en shock, furioso, confundido. Le pedí que no confrontara a Claudia todavía. Necesitamos manejar esto legalmente primero. Pero mi hijo no pudo contenerse. Esa misma tarde, llegó a casa temblando de rabia. Yo estaba en la cocina preparando té cuando escuché la puerta abrirse violentamente. ¿Dónde está?, gritó Sebastián con una voz que nunca le había escuchado. Claudia bajó las escaleras con expresión confundida. ¿Sebastián? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, repitió él con sarcasmo amargo. ¿Qué pasa? ¿De verdad me lo preguntas? ¿Fabián te suena familiar? ¿O el plan de declarar demente a mi madre para robarle su casa? ¿O el médico corrupto al que ibas a pagarle $3,000? Vi cómo el rostro de Claudia cambiaba de la confusión fingida al pánico real en cuestión de segundos. Sebastián, yo no sé de qué hablas. ¿Quién te dijo esas mentiras? No son mentiras, rugió él. Lo vi todo. Las grabaciones, las llamadas, todo. Conocí a tu abogado. Pablo me mostró cada pedazo de evidencia. Todo nuestro matrimonio fue una farsa. Nunca me amaste. Solo querías el dinero de mi madre. Claudia retrocedió un paso. Sus ojos se movían rápidamente, calculando. Amor, escúchame. Alguien está tratando de separarnos. Tu madre está detrás de esto. Ella nunca me aceptó. Está inventando todo porque no quiere que seamos felices. Sebastián se rió con amargura. ¿Mi madre? ¿Mi madre que nos abrió las puertas de su casa? ¿La mujer que cuidó a nuestra hija mientras tú planeabas destruirla? No, Claudia. Esto se acabó. Quiero que empaques tus cosas y te vayas de esta casa ahora mismo. Claudia cambió de táctica inmediatamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sebastián, por favor, piensa en Alicia. Piensa en nuestra familia. Cometí errores, lo admito. Pero podemos superarlo. Puedo cambiar. Cambiar. Sebastián la miró con desprecio. Llevas 3 años actuando. 3 años mintiendo cada día. Usaste a nuestra hija como parte de tu plan. Dijiste que nunca la quisiste, que solo era una herramienta para verte más legítima. Claudia palideció. No sabía que esa conversación también había sido grabada. Yo nunca dije eso. Amo a mi hija. Suficiente, interrumpí finalmente. Había estado observando desde el marco de la puerta de la cocina. Claudia, tienes 1 hora para empacar lo esencial y salir de mi casa. El resto de tus cosas te las enviaremos después.
Pero no vas a pasar ni una noche más bajo este techo. Claudia me miró con odio puro en los ojos. Ya no había rastro de la nuera dulce y cariñosa. Esto no se queda así, vieja estúpida. Tengo derechos. Soy la esposa de Sebastián. Esta casa también es mía. En realidad, no, dijo una voz desde la entrada. Era Pablo, que había llegado con Sandra. La casa está únicamente a nombre de la señora Eugenia. Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Y si no sale voluntariamente, llamaremos a la policía por allanamiento de morada. Claudia nos miró a todos con furia impotente. Luego subió las escaleras pisando fuerte. La escuchamos abrir y cerrar cajones violentamente en su habitación. Alicia apareció en ese momento, bajando las escaleras frotándose los ojos. ¿Por qué están gritando?, preguntó mi nieta con vocecita asustada. Sebastián la alzó inmediatamente. Todo está bien, princesa. Mamá y papá solo están teniendo una conversación difícil. Alicia miró a su padre con esos ojos grandes e inteligentes. Mami se va a ir. Todos nos quedamos en silencio. La niña sabía más de lo que pensábamos. Media hora después, Claudia bajó con 2 maletas. No miró a nadie. Caminó directamente hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó hacia mí. Vas a arrepentirte de esto. Te lo juro. Y se fue, dejando un silencio pesado detrás. Esa noche, Sebastián se quedó sentado en la sala hasta muy tarde. Yo bajé a hacerle compañía. Mamá, lo siento tanto, dijo con voz rota. No vi nada. Fui tan ciego. Te fallé. Me senté a su lado y tomé su mano. No me fallaste, hijo. Claudia era una manipuladora profesional. Engañó a todos. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos proteger a Alicia. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, se lamentó. Creí que me amaba. Planeé un futuro con ella. Y todo era mentira desde el día 1. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Solo podía estar ahí, sostener su mano, y dejarlo procesar el duelo por el matrimonio que nunca existió realmente. Pero Claudia no se dio por vencida fácilmente. 2 días después, recibimos una notificación legal. Ella estaba demandando por divorcio y pidiendo la custodia completa de Alicia, además de compensación económica y pensión alimenticia. Pablo leyó los documentos con expresión seria. Está jugando agresivo. Sabe que tiene todo en contra, así que está tratando de asustarte para que llegues a un acuerdo. ¿Qué tan malo puede ponerse esto?, preguntó Sebastián con ansiedad. Ella no tiene ninguna prueba real contra tu madre. Nosotros tenemos toda la evidencia de su fraude. Pero los procesos legales pueden ser largos y dolorosos. Tengan paciencia. Durante las siguientes semanas, Claudia intensificó sus ataques. Contrató a un abogado agresivo que comenzó a hacer acusaciones cada vez más descabelladas. Primero dijo que yo había sido abusiva con ella durante todo el tiempo que vivieron en mi casa. Luego alegó que Sebastián era un padre negligente. Finalmente, presentó una solicitud de orden de alejamiento contra mí, alegando que yo era violenta y representaba un peligro para Alicia. Era absurdo. Completamente falso. Pero el sistema legal tenía que investigar cada acusación. Tuve que someterme a evaluaciones psicológicas. Sebastián tuvo que hacer lo mismo. Entrevistaron a vecinos, amigos, cualquiera que hubiera estado cerca de nuestra familia. Fue humillante y agotador. Lo peor fue cuando limitaron temporalmente mi contacto con Alicia mientras investigaban las acusaciones de abuso. No podía ver a mi nieta. No podía hablar con ella. Claudia había logrado usar el sistema en su contra para castigarme. Lloré muchas noches pensando en Alicia, preguntándome qué le estaría diciendo Claudia sobre mí. Si estaría asustada. Si pensaría que su abuela la había abandonado. Sebastián me mantenía informada. Alicia pregunta por ti todos los días. Mamá. Le digo que pronto te va a ver. Ella no entiende por qué no puedes visitarla. Mi corazón se rompía cada vez que escuchaba eso. Sandra fue mi roca durante ese tiempo. Venía todos los días. Me traía comida cuando yo no tenía ganas de cocinar. Me obligaba a salir a caminar cuando todo lo que quería era quedarme en cama. Eugenia, no puedes dejar que Claudia te vea débil.
Tienes que mantenerte fuerte. La verdad va a salir a la luz. Y entonces, llegó la citación para la audiencia sobre la orden de alejamiento. Tendría que ir a tribunal y defenderme de las acusaciones de Claudia. Pablo preparó meticulosamente nuestro caso. Teníamos todas las grabaciones, todos los testimonios, toda la evidencia de su fraude. Claudia va a mentir bajo juramento, me advirtió Pablo. Va a llorar, va a actuar como víctima. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. La mañana de la audiencia, me vestí con mi mejor traje color gris perla. Quería verme digna, respetable. Sandra me acompañó. Sebastián también estaría ahí con Alicia, ya que el juez había solicitado su presencia. Cuando llegamos al tribunal, vi a Claudia por primera vez en semanas. Estaba vestida de manera conservadora, sin maquillaje excesivo, viéndose como una madre preocupada y asustada. Entramos a la sala del tribunal. El ambiente era frío, formal, intimidante. Las paredes eran color beige claro, había filas de bancas de madera oscura. El estrado del juez dominaba el frente de la sala. Me senté en la mesa de la defensa con Pablo a mi lado. Claudia estaba en la mesa opuesta con su abogado, un hombre de traje negro que parecía un tiburón. Sebastián entró con Alicia de la mano. Mi nieta llevaba un vestido color melocotón y sus zapatos favoritos con brillantina. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Abuela», susurró emocionada, intentando soltarse de la mano de su padre para correr hacia mí. Pero Sebastián la detuvo suavemente. «Espera, princesa. Todavía no». Alicia se veía confundida, pero obedeció. Se sentaron en la primera fila detrás de nosotros. Vi a Claudia mirando a la niña con una expresión extraña. No era amor maternal. Era más bien molestia por su presencia. El juez entró. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, expresión seria pero no cruel. Tribunal en sesión. Caso número 2345667. Claudia Moreno contra Eugenia Vargas. Solicitud de orden de alejamiento. El abogado de Claudia se levantó primero. Su señoría, mi clienta ha sufrido abuso emocional y psicológico sistemático por parte de la demandada, su suegra. Durante los meses que vivieron bajo el mismo techo, la señora Vargas mostró comportamientos agresivos, amenazantes y desestabilizadores. Mi clienta teme por su seguridad y la de su hija menor. Era increíble escuchar esas palabras. Yo, que había abierto mi casa, que había cuidado a su hija, que había intentado ayudar en todo momento. El abogado continuó. Además, su señoría, tenemos preocupaciones sobre la salud mental de la señora Vargas. Ha mostrado signos de demencia, comportamientos erráticos, olvidos peligrosos. No es segura para estar cerca de una menor. Pablo se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. La parte demandante no ha presentado ninguna evaluación médica que respalde esas afirmaciones. De hecho, nosotros tenemos evaluaciones completas que demuestran que mi clienta está en perfectas facultades mentales. El juez asintió. Sustentado. Proceda con los testimonios. Claudia fue llamada al estrado. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia. ¡Qué ironía! Comenzó su actuación magistral. Con voz temblorosa, describió un hogar lleno de tensión. Dijo que yo la criticaba constantemente, que la insultaba cuando Sebastián no estaba presente, que había intentado alejarla de su esposo desde el principio. Vivir con ella fue una pesadilla, dijo Claudia secándose lágrimas que parecían reales. Todos los días me decía que yo no era suficiente para su hijo. Que Alicia estaría mejor sin mí como madre. Me escondía cosas, me hacía sentir que estaba perdiendo la cordura. Era exactamente lo opuesto de lo que ella me había hecho a mí. Estaba proyectando sus propios crímenes sobre mí. Su abogado le preguntó: ¿en algún momento la señora Vargas fue físicamente agresiva con usted? Claudia dudó apenas un segundo, calculando. Sí. Una vez me empujó contra la pared cuando le reclamé por haber dejado la estufa encendida. Tengo fotos de los moretones. Mentira. Total y absoluta mentira. Pablo tomó notas rápidamente. Cuando terminó el interrogatorio directo, fue el turno de Pablo de hacer preguntas. Señora Claudia, usted mencionó que mi clienta la empujó. ¿Reportó este supuesto asalto a la policía? Claudia parpadeó.
No. Tenía miedo de que empeorara la situación. Ya veo. ¿Y las fotografías de los moretones que mencionó? Puede mostrarlas al tribunal. Las tengo en mi teléfono. Puedo enviarlas. Por favor, hágalo ahora. Hubo un momento de pánico en los ojos de Claudia. No tengo mi teléfono aquí. Qué conveniente, dijo Pablo con tono seco. Señora Claudia, ¿conoce usted a un hombre llamado Fabián Contreras? El rostro de Claudia se puso pálido. No sé quién es esa persona. ¿Está segura? Porque tenemos registros telefónicos que muestran que usted lo llamó 347 veces en los últimos 6 meses. También tenemos mensajes de texto entre ustedes. El abogado de Claudia se levantó. Objeción, su señoría. ¿Qué relevancia tiene esto? La relevancia, explicó Pablo con calma, es que demuestra el carácter de la testigo y su credibilidad. Si la señora Claudia está mintiendo sobre su relación con el señor Contreras, ¿qué más está mintiendo? El juez reflexionó. Admitida. Contin. Pablo se acercó a Claudia. Señora Claudia, ¿es cierto que usted y el señor Fabián Contreras planearon defraudar a mi clienta? ¿Es cierto que su matrimonio con Sebastián Vargas fue motivado únicamente por interés económico en la propiedad de su suegra? Eso es ridículo, dijo Claudia, pero su voz temblaba. ¿Es ridículo? Entonces quizás pueda explicar esta grabación. Pablo hizo una señal. En la pantalla grande de la sala comenzó a reproducirse el audio de Claudia hablando con Fabián. Su voz clara e inconfundible. La vieja confía en mí completamente. Ya tengo copias de todos los documentos importantes. La escritura de la casa está a su nombre, pero he estado investigando. Si logramos declararla incapacitada mentalmente, Sebastián como único hijo puede tomar decisiones por ella. El silencio en la sala fue absoluto. Todos los ojos estaban sobre Claudia. Su rostro había pasado del blanco al rojo. Eso fue sacado de contexto, intentó defender. De contexto. Pablo reprodujo más. La parte donde Claudia decía que nunca había amado a Sebastián. La parte donde decía que Alicia no importaba. La parte donde describía detalladamente su plan de vender la casa y huir con el dinero. Con cada segundo de audio, Claudia se hundía más en su silla. Su abogado lucía furioso. Claramente ella no le había contado la verdad sobre la situación. Su señoría, dijo Pablo volteando hacia el juez. También tenemos grabaciones de video de las cámaras de seguridad de la casa de mi clienta que muestran a la señora Claudia manipulando situaciones para hacer parecer que mi clienta estaba confundida o era peligrosa. La señora Claudia encendía la estufa y luego acusaba a mi clienta de haberla dejado así. Escondía objetos y luego decía que mi clienta los había perdido. Todo fue un plan calculado para declararla incompetente y robarle su propiedad. El juez miró a Claudia con expresión severa. Señora Claudia, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada. Todas sus mentiras, todas sus manipulaciones habían sido expuestas frente al tribunal. Su abogado se levantó. Su señoría, solicito un receso para consultar con mi clienta. Denegado, dijo el juez firmemente. Esta audiencia continuará. Señora Claudia, le ordeno que responda. ¿Son auténticas esas grabaciones? Claudia miró a su alrededor desesperada. Miró hacia donde estaba Sebastián. Mi hijo la observaba con una mezcla de dolor y disgusto. Miró hacia la puerta, como calculando si podría escapar. Yo puedo explicar, tartamudeó finalmente. Las cosas se salieron de control. Al principio solo quería asegurarme de que mi familia estuviera bien económicamente. Pero luego... Entonces admite que planeo defraudar a mi clienta, interrumpió Pablo. Claudia se quedó en silencio. El juez intervino. Señora Claudia, le recuerdo que está bajo juramento. Mentir ante este tribunal constituye perjurio, lo cual es un delito penal. Le pregunto directamente, ¿planeó usted declarar incompetente a la señora Eugenia Vargas para apoderarse de su propiedad? Hubo un largo silencio. Finalmente, Claudia susurró. Sí. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo. Orden. Miré a Claudia y vi a una mujer completamente derrotada.
Su plan perfecto había colapsado. Pablo continuó. Su señoría, además de las grabaciones, tenemos evidencia de que la señora Claudia contactó a un médico dispuesto a falsificar una evaluación psiquiátrica por $3,000. Tenemos mensajes de texto donde discute este plan. También tenemos pruebas de su relación extramarital con Fabián Contreras, quien tiene antecedentes penales por fraude inmobiliario. El abogado de Claudia se levantó nuevamente. Su señoría, mi clienta claramente necesita tiempo para... Su clienta necesita un abogado criminal, interrumpió el juez con tono cortante. Lo que he escuchado aquí hoy va mucho más allá de una simple orden de alejamiento. Estamos hablando de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, perjurio ante este tribunal. Se volvió hacia Claudia. Señora Claudia, no solo voy a denegar su solicitud de orden de alejamiento, sino que voy a ordenar una investigación criminal completa de sus acciones. Además, basándome en la evidencia presentada, otorgo custodia temporal completa del menor al padre, el señor Sebastián Vargas. Claudia finalmente reaccionó. No, no puede quitarme a mi hija. Usted misma admitió en grabaciones que nunca quiso a la niña, que solo era parte de su plan, dijo el juez con frialdad. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Alicia se levantó de su asiento. Mi pequeña nieta de 6 años caminó hacia el frente de la sala con pasos decididos, sosteniendo su tablet rosa contra el pecho. Todos la miramos sorprendidos. Señor juez, dijo Alicia con su vocecita clara, ¿puedo mostrar algo que mamá escondió? El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tienes ahí, pequeña? Mi tablet. Tiene videos. El abogado de Claudia inmediatamente objetó. Su señoría, esto es irregular. La menor no debería estar participando en... Quiero ver qué tiene la niña, interrumpió el juez. Acércate, jovencita. Alicia caminó hasta el estrado. Claudia se puso de pie abruptamente. No. Alicia, dame eso ahora mismo. Su voz había perdido toda dulzura. Era áspera, desesperada, amenazante. Siéntese, señora Claudia, ordenó el juez con autoridad. Oficial, asegúrese de que no interfiera. Un oficial de seguridad se posicionó cerca de Claudia, quien se dejó caer en su silla con expresión de pánico absoluto. El juez tomó la tablet rosa de las manos de Alicia. ¿Sabes cómo funciona esto, cariño? Sí, señor juez. Yo lo grabé todo. Mami no sabe. Mi corazón se detuvo. ¿Alicia había grabado algo? ¿Qué había visto mi pequeña nieta? El juez presionó play en el primer video. La pantalla grande de la sala cobró vida nuevamente. La imagen mostraba el interior de mi casa, específicamente la cocina. La cámara estaba claramente escondida, probablemente Alicia había dejado la tablet grabando desde algún estante. En el video se veía a Claudia sola en la cocina. Tomaba mis pastillas para la presión y las reemplazaba con otras diferentes de un frasco que sacaba de su bolso. Luego guardaba mis pastillas reales en su propio bolsillo. Dios mío, susurré. Me había estado dando medicinas incorrectas. Eso explicaba por qué me había sentido mareada algunas semanas atrás. El siguiente video era peor. Mostraba a Claudia en la sala, hablando por teléfono con alguien. Sí, ya tengo el nombre del asilo. Cuesta $2,000 al mes. Una vez que la declaremos incompetente y vendamos la casa, habrá suficiente dinero para pagarle el asilo por años mientras nosotros disfrutamos el resto. Ni siquiera tendremos que visitarla. Sebastián dejó escapar un sonido de dolor desde su asiento. Había amado a esta mujer. Había construido una vida con ella. Y todo era mentira. Pero el video más devastador vino después. Era reciente, de apenas 2 semanas atrás. Mostraba a Claudia en la habitación de Alicia, inclinada sobre la niña que estaba en su cama. La voz de Claudia era fría, cruel. Alicia, escúchame bien. Tu abuela es una mujer mala. Muy mala. Ella no te quiere. Solo pretende quererte. Cuando yo me la lleve lejos, tú vas a decirle al juez que tu abuela te asusta. ¿Entiendes? Vas a decir que ella grita y que te pega. Pero abuela nunca me pega, respondía la vocecita confundida de Alicia en el video. Ella me quiere. Eres una niña tonta, gritó Claudia en la grabación.
Tu abuela es vieja y va a morirse pronto de todas formas. Lo que importa es que tú y yo tengamos dinero. Así que vas a hacer exactamente lo que te digo o te vas a arrepentir. Pero yo quiero a mi abuela, insistía Alicia, su voz ahora llorosa. No me importa lo que quieras. Claudia agarró el brazo de Alicia con fuerza. Vas a obedecerme o te voy a mandar lejos a un internado donde nunca más verás a tu abuela ni a tu papá. ¿Quieres eso? Alicia sollozaba en el video. No, mami. Por favor, no. Entonces harás lo que te digo. Y si le cuentas a alguien sobre estas conversaciones, especialmente a tu papá, las cosas van a ponerse muy mal para ti. El video terminó. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Yo tenía lágrimas rodando por mis mejillas. Mi bebita, mi pequeña nieta había estado sufriendo este abuso psicológico y nadie lo sabía. Sebastián estaba llorando abiertamente. Se levantó y caminó hacia Alicia, la tomó en brazos y la apretó contra su pecho. Lo siento, princesa. Lo siento tanto. Papá no sabía. Alicia se aferró a su cuello. Mami me asustaba, papi. Pero no podía decirte porque dijo que me mandaría lejos. El juez miraba a Claudia con una expresión que solo podía describirse como repulsión absoluta. Señora Claudia, en mis 30 años en este tribunal he visto muchas cosas terribles. Pero amenazar y manipular psicológicamente a una niña de 6 años para que mienta en un proceso legal está entre las cosas más despreciables que he presenciado. Claudia finalmente se derrumbó. Las lágrimas que ahora caían por su rostro eran de desesperación real, no actuación. Yo no quería hacerle daño. Solo necesitaba el dinero. Tengo deudas. Fabián y yo teníamos planes. Iba a empezar una nueva vida. ¿A costa de destruir a esta familia?, preguntó el juez con voz dura. ¿A costa de traumatizar a su propia hija? ¿A costa de intentar robarle a una mujer de 70 años todo lo que tiene? Claudia no tenía respuesta. El juez continuó. Hay más videos, dijo Alicia en voz baja. Muchos más. Mami no sabía que mi tablet puede grabar incluso cuando la pantalla está apagada. La dejaba en lugares donde ella hablaba. El juez revisó la tablet. Había docenas de videos. Algunos mostraban a Claudia hablando con Fabián en persona cuando se encontraban en cafeterías. Otros la mostraban practicando cómo iba a actuar en el tribunal, ensayando sus lágrimas frente al espejo. Había uno particularmente perturbador donde Claudia le decía a Fabián, la vieja tiene que desaparecer eventualmente. Si el plan A no funciona, siempre hay formas de hacer que parezca un accidente. Las personas mayores se caen todo el tiempo. Pablo se puso de pie. Su señoría, eso es una amenaza directa contra la vida de mi clienta. Esto va más allá del fraude. Estamos hablando de conspiración para cometer homicidio potencialmente. El juez asintió gravemente. Estoy de acuerdo. Oficial, tome custodia de la señora Claudia inmediatamente. Queda arrestada por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, perjurio, abuso infantil y amenazas criminales. No habrá fianza. 2 oficiales se acercaron a Claudia. Ella finalmente entró en pánico total. Se levantó de un salto e intentó correr hacia la puerta de salida. No, no pueden hacer esto. Tengo derechos. Los oficiales la alcanzaron antes de que llegara a la puerta. La sujetaron mientras ella gritaba y se retorcía. Suéltenme. Esto es injusto. Eugenia me tendió una trampa. Ella planeó todo esto. Señora Claudia, dijo el juez con voz firme, la evidencia habla por sí misma. Usted planeó cada paso de su esquema. La señora Eugenia simplemente se defendió documentando sus crímenes. Mientras los oficiales la sacaban de la sala esposada, Claudia me miró con odio puro. Esto no ha terminado. Encontraré la manera de destruirte. Agreguemos amenazas verbales a los cargos, dijo el juez secamente. Cuando la puerta se cerró detrás de Claudia, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. El juez se volvió hacia mí. Señora Eugenia, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. Está claro que usted es la víctima aquí, no la agresora. La orden de alejamiento no solo es denegada, sino que voy a emitir una orden de alejamiento permanente de la señora Claudia hacia usted.
Ella no podrá acercarse a menos de 500 metros de su persona o su propiedad. Gracias, su señoría, dije con voz temblorosa. Además, continuó el juez, ordeno custodia completa y permanente de la menor Alicia Vargas al padre, Sebastián Vargas. La madre queda sin derechos de custodia o visitación hasta que sea evaluada por profesionales de salud mental y se determine que no representa un peligro para la menor. Dado el abuso psicológico documentado, anticipo que esa evaluación no será favorable. Sebastián apretó a Alicia más fuerte, lágrimas de alivio rodando por su rostro. El juez miró a Alicia con amabilidad. Jovencita, fuiste muy valiente al mostrar esos videos. Ayudaste a proteger a tu abuela y a ti misma. Sabías que lo que estabas haciendo era importante. Alicia asintió. Abuela siempre me dice que hay que decir la verdad, incluso cuando es difícil. Mami me pedía que mintiera, pero yo no quería mentir. Eres una niña muy especial, dijo el juez con una sonrisa. Y muy inteligente. Tu abuela debe estar muy orgullosa de ti. Me levanté y caminé hacia Alicia. Sebastián me la pasó y abracé a mi nieta con toda mi fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tan orgullosa. Ya no tengo que irme lejos, abuela. No, cariño. Nunca. Vas a quedarte con papá y conmigo para siempre. Pablo se acercó y puso una mano en mi hombro. Eugenia, el juez también va a referir este caso a la fiscalía. Claudia enfrentará cargos criminales serios. Probablemente pasará varios años en prisión. ¿Y Fabián? Pregunté. Él también será investigado y probablemente arrestado como cómplice. No se van a salir con la suya. La audiencia terminó. Salimos del tribunal al sol brillante de la tarde. Sandra me esperaba afuera y me abrazó fuertemente. Lo lograste, Eugenia. Le ganaste. No fui solo yo, dije mirando a Alicia, que ahora estaba de la mano de su padre. Fue mi nieta valiente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Pablo trabajaba incansablemente preparando toda la documentación para asegurar que Claudia enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. La investigación criminal avanzaba rápidamente. La policía arrestó a Fabián Contreras 2 días después del juicio. Lo encontraron en un motel barato cerca de la frontera, intentando huir del país. Cuando lo interrogaron, intentó culpar a Claudia de todo, diciendo que ella había sido la cerebro detrás del plan y que él solo había seguido sus instrucciones. Cobarde hasta el final. También arrestaron al médico corrupto que había estado dispuesto a falsificar la evaluación psiquiátrica. Resultó que tenía antecedentes de prácticas fraudulentas y ya estaba bajo investigación por otros casos similares. La red de corrupción que Claudia había tejido comenzó a desenredarse completamente. Sebastián estaba destrozado emocionalmente pero aliviado. Pasaba cada momento libre con Alicia, compensando el tiempo en que no supo lo que estaba sufriendo. Una noche, después de acostar a la niña, bajó a la sala donde yo estaba leyendo. Mamá, necesito hablar contigo, dijo sentándose a mi lado. Dime, hijo. Me siento tan culpable. Traje a esa mujer a nuestras vidas. Puse en peligro tu hogar, tu bienestar, incluso la seguridad de mi propia hija. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cerré mi libro y tomé sus manos. Sebastián, Claudia era una estafadora profesional. Pasó 3 años construyendo una fachada perfecta. Engañó a todos nosotros. No te culpes por haber amado a alguien que resultó ser diferente de quien decía ser. Pero las señales estaban ahí. Sus preguntas sobre la casa desde el principio. Su insistencia en mudarse aquí. Yo solo quería creer que había encontrado el amor. Y eso es humano, le dije suavemente. Todos queremos creer en el amor, en la familia, en las buenas intenciones de las personas. Claudia explotó esa vulnerabilidad. Pero lo importante es que cuando supiste la verdad, actuaste correctamente. Protegiste a tu hija y me protegiste a mí. ¿Alguna vez podrás perdonarme?, preguntó con voz quebrada. No hay nada que perdonar. Eres mi hijo. Te amo incondicionalmente. Lo que pasó nos hizo más fuertes, más conscientes. Ahora sabemos de lo que somos capaces cuando nuestra familia está en peligro. Sebastián me abrazó. No sé qué hubiera hecho sin ti, mamá. Sin tu fortaleza, tu inteligencia al documentar todo, tu paciencia. Eres increíble.
Me reí suavemente. Soy solo una mujer de 70 años que no iba a permitir que nadie le robara lo que construyó con décadas de trabajo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Sebastián preguntó, ¿crees que Alicia estará bien? Después de todo lo que escuchó, lo que vio, el abuso psicológico. Alicia es fuerte, respondí con certeza. Tiene 6 años, pero mostró más coraje que muchos adultos. Con amor, terapia y tiempo, se recuperará. Ya hablé con Pablo sobre conseguir una buena psicóloga infantil para ella. Gracias, mamá, por todo. La siguiente semana, Pablo nos informó sobre los avances del caso. Claudia está cooperando con los fiscales. Sabe que la evidencia en su contra es abrumadora, así que está tratando de negociar una sentencia reducida a cambio de declarar contra Fabián y el médico corrupto. ¿Qué tipo de sentencia estamos hablando?, preguntó Sebastián. Incluso con cooperación, está viendo entre 5 y 8 años de prisión. Los cargos son múltiples y serios: fraude, conspiración, falsificación, abuso infantil, amenazas. El juez no va a ser benevolente. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Claudia no podría hacernos daño por mucho tiempo. Tristeza porque Alicia crecería sabiendo que su madre estaba en prisión. ¿Y el divorcio?, pregunté. Pablo asintió, acelerado considerablemente dadas las circunstancias. Sebastián tendrá el divorcio finalizado en 3 meses aproximadamente. Claudia no está peleando nada. No tiene bases legales para reclamar nada después de que se demostró que el matrimonio fue fraudulento desde el inicio. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia que ella estaba pidiendo? Denegada completamente. De hecho, el juez ordenó que ella pague restitución a Eugenia por los daños emocionales y los gastos legales incurridos. Obviamente no tiene dinero para pagar ahora, pero la deuda quedará registrada. Era justicia. No perfecta, porque el dolor causado nunca podría borrarse completamente, pero era justicia al fin. Durante las semanas siguientes, la vida comenzó a normalizarse lentamente. Sebastián y Alicia seguían viviendo conmigo. Él había decidido que no tenía sentido buscar otro apartamento. Si no te molesta, mamá, me gustaría quedarme. Esta casa es grande, hay espacio para todos, y Alicia está feliz aquí. Además, me gusta saber que estás acompañada. Me encantaría que se quedaran, respondí honestamente. Esta casa ha estado muy vacía por mucho tiempo. Tenerlos aquí le da vida nuevamente. Alicia comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil. La doctora Martínez era una mujer cálida y paciente que supo ganarse la confianza de mi nieta. Después de algunas sesiones, me llamó para hablar. Señora Eugenia, Alicia está procesando muy bien lo ocurrido. Es una niña resiliente. Lo que más me impresiona es su comprensión de que grabar esos videos era importante. Me dijo que lo hizo porque quería protegerla a usted. Ese sentido de lealtad familiar y valentía a su edad es extraordinario. ¿Estará bien a largo plazo?, pregunté con preocupación. Con el apoyo que tiene de usted y su padre, sí. Va a necesitar tiempo para entender completamente lo que sucedió con su madre, especialmente a medida que crezca y comprenda mejor las implicaciones. Pero tiene una base sólida de amor y seguridad. Eso es lo más importante. Me sentí aliviada. Mi mayor temor había sido que Alicia quedara traumatizada permanentemente por las acciones de Claudia. Un mes después del juicio, recibimos la noticia de que Claudia había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 6 años. Con buen comportamiento, podría salir en 4. ¿Qué pasa cuando salga?, pregunté a Pablo con preocupación. La orden de alejamiento permanente seguirá vigente. No podrá acercarse a usted ni a su propiedad. En cuanto a Alicia, cuando Claudia sea liberada, tendría que peticionarle al tribunal para cualquier tipo de visitación. Dado el abuso documentado, sería supervisada y limitada, si es que se otorga del todo. ¿Y si intenta contactarnos? Sería violación de la orden de alejamiento. Volvería a prisión inmediatamente. Claudia sabe esto. Mi impresión es que una vez que salga, probablemente desaparecerá. Empezará una nueva vida en otro lugar, lejos de los recordatorios de su fracaso aquí. Eso esperaba. No por mí, sino por Alicia. Mi nieta merecía paz.
La audiencia de sentencia fue breve. Claudia apareció con uniforme carcelario naranja, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola simple. Se veía muy diferente de la mujer glamorosa que había conocido 3 años atrás. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, ella se puso de pie. Quiero disculparme con Eugenia, con Sebastián, y especialmente con mi hija Alicia. No tengo excusa para lo que hice. Fui egoísta, cruel y manipuladora. Destruí una familia que me había abierto los brazos. Merezco cada día de la sentencia que me van a dar. Sonaba sincera, pero ya no podía confiar en nada de lo que saliera de su boca. El juez la sentenció a 6 años de prisión federal. Señora Claudia, espero que use este tiempo para reflexionar profundamente sobre sus acciones y las personas que lastimó. Cuando sea liberada, tendrá que cargar con las consecuencias de sus decisiones por el resto de su vida. Se la llevaron esposada. Fue la última vez que la vi. Sandra organizó una pequeña celebración en mi casa esa noche. Vinieron algunas amigas del club de lectura, vecinos que habían sido testigos en el caso, y por supuesto Pablo, quien se había convertido en más que nuestro abogado, era ahora un amigo de la familia. Por Eugenia brindó Sandra levantando su copa de vino. La mujer más fuerte que conozco. Enfrentó la adversidad con gracia, inteligencia y determinación. Nos enseñó que la edad es solo un número y que nunca es tarde para luchar por lo que es justo. Todos brindaron. Me sentí abrumada por el afecto y apoyo. Gracias a todos, dije con voz emocionada. Este año ha sido el más difícil de mi vida. Pero también me enseñó de lo que soy capaz. Me enseñó que tengo personas maravillosas a mi lado. Y me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Alicia, que había estado jugando en la esquina de la sala, corrió hacia mí y me abrazó las piernas. Te quiero, abuela. Eres mi heroína. Esas palabras de Alicia me llenaron el corazón de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Me arrodillé para estar a su altura y acaricié su cabello suavemente. Y tú eres la mía, mi amor. Fuiste tan valiente. Sin ti, sin esos videos que grabaste, tal vez las cosas habrían sido muy diferentes. ¿Mami va a volver?, preguntó Alicia con voz pequeña. Era la pregunta que había estado evitando, pero sabía que eventualmente llegaría. No, cariño. Tu mami hizo cosas muy malas y tiene que estar lejos por mucho tiempo. Pero tú tienes a papá, me tienes a mí, y tenemos mucho amor para darte. ¿Está bien eso? Alicia pensó por un momento, luego asintió. Está bien. Mami me asustaba a veces. Tú nunca me asustas, abuela. La abracé fuertemente, agradecida de que mi nieta entendiera a su manera lo que había sucedido. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno y luego a la primavera. La vida encontró un nuevo ritmo. Sebastián consiguió un ascenso en su trabajo, lo que significaba mejores ingresos, pero también algunas noches de trabajo desde casa. Alicia comenzó primer grado y llegaba cada tarde emocionada contándome sobre sus clases y sus nuevos amigos. Yo volví a mis rutinas, el club de lectura los martes, el mercado los jueves, pero ahora con la adición de llevar y recoger a Alicia de la escuela, ayudarla con sus tareas, hornear galletas juntas los fines de semana. La casa que había estado tan vacía después de la muerte de Roberto ahora rebosaba de vida nuevamente. Risas infantiles llenaban los pasillos. El refrigerador estaba cubierto de dibujos de Alicia. La mesa del comedor siempre estaba puesta para 3. Era todo lo que había deseado sin saber que lo necesitaba. Una tarde de abril, Sandra vino a tomar café como hacía frecuentemente ahora. Nos sentamos en el jardín, disfrutando del sol tibio de primavera. ¿Sabes?, dijo Sandra mirando las rosas que habían comenzado a florecer. Cuando todo esto comenzó, tenía miedo de que no lo superaras. Claudia te atacó en tu hogar, tu seguridad, tu familia. Pensé que eso te rompería. Hubo momentos en que pensé que me rompería, admití. Especialmente cuando no podía ver a Alicia, cuando Sebastián estaba tan confundido, cuando parecía que nadie me creía. Pero luego me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que había sobrevivido a cosas peores. Perdí a Roberto, el amor de mi vida. Crié a Sebastián sola. Enfrenté años difíciles económicamente cuando él era pequeño. Superé enfermedades, pérdidas, decepciones. Claudia era solo otra tormenta.
Y yo sabía cómo sobrevivir tormentas. Sandra sonrió. Eres más fuerte de lo que crees, Eugenia. Siempre lo has sido. Lo gracioso, continué, es que Claudia pensó que mi edad era una debilidad. Pensó que por ser mayor, sería fácil de manipular, fácil de engañar. No entendió que llegar a los 70 años significa que has visto mucho, aprendido mucho, sobrevivido mucho. No me subestimó solo a mí, subestimó la sabiduría que viene con la edad. Y pagó el precio por esa arrogancia, agregó Sandra. ¿Has sabido algo de ella? Pablo me mantiene informada. Está en una prisión federal a 3 horas de aquí. Aparentemente está tomando clases de educación mientras cumple su sentencia. Parte de mí espera que realmente cambie, por su propio bien. Pero la mayor parte de mí simplemente está agradecida de que esté lejos. ¿Y Sebastián? ¿Cómo está manejando todo? Mejor cada día. Está en terapia también. Le está ayudando a procesar la traición, la culpa, todo. Incluso ha empezado a salir con alguien, aunque muy cautelosamente esta vez. Sandra se rió. Me imagino que ahora investiga a fondo a cualquiera que conozca. Le pedí que me presentara a su nueva amiga antes de que las cosas se pusieran serias, dije con una sonrisa. Revisaré personalmente sus intenciones. Eres una suegra aterradora ahora, bromeó Sandra. No aterradora. Protectora. Hay una diferencia. Nos reímos juntas, disfrutando del momento de ligereza después de tantos meses de tensión. Pablo también se había convertido en visitante frecuente. A veces venía a cenar los domingos. Le caía bien a Alicia, quien lo llamaba tío Pablo. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar después de la cena, me dijo: Eugenia, trabajé en tu caso pro bono, pero incluso si hubiera cobrado mis tarifas completas, no habría sido suficiente pago por lo que aprendí de ti. ¿Qué aprendiste?, pregunté sorprendida. Que nunca hay que subestimar a nadie basándose en su edad o apariencia. Que la justicia a veces requiere paciencia y estrategia, no solo confrontación directa. Y que las personas más fuertes son a menudo las que menos alardean de su fuerza. Me conmovió profundamente. Pablo, tú salvaste mi hogar, mi reputación, mi familia. Yo debería estar agradeciéndote a ti. Nos salvamos mutuamente, dijo con una sonrisa cálida. Así es como funciona la verdadera amistad. 2 meses después, recibimos la noticia de que el divorcio de Sebastián estaba finalizado oficialmente. Ya no había ningún lazo legal entre él y Claudia. Esa noche, Sebastián, Alicia y yo salimos a cenar para celebrar. Fuimos al restaurante favorito de Alicia, uno con manteles color amarillo brillante y música alegre. Un brindis, dijo Sebastián levantando su vaso de agua, ya que Alicia no podía tomar alcohol y él había decidido acompañarla. Por nuevos comienzos. Por la familia verdadera. Y por la mujer más increíble que conozco, mi madre, quien nos protegió a todos incluso cuando no sabíamos que necesitábamos protección. Chocamos nuestros vasos. Alicia se rió y preguntó si podía pedir postre. La vida era simple otra vez. Simple y dulce. Una tarde de verano, casi un año después de todo el caos, estaba sentada en mi jardín leyendo cuando Alicia salió corriendo de la casa. Abuela, abuela. La maestra dice que tenemos que escribir sobre nuestro héroe para la clase. ¿Puedo escribir sobre ti? ¿Sobre mí?, pregunté sorprendida. Cariño, hay tantos héroes más interesantes. Astronautas, científicos, activistas. Pero tú eres mi héroe, insistió Alicia sentándose en mis piernas. Luchaste contra la villana y ganaste. Como en las películas. Y me protegiste. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Mi amor, yo no soy un héroe. Solo soy una abuela que ama a su familia. Eso es exactamente lo que hace que seas un héroe, dijo Alicia con la lógica simple de los 7 años. Tal vez tenía razón. Tal vez el heroísmo no se trataba de capas y superpoderes. Tal vez se trataba de levantarse cada día y luchar por las personas que amas, incluso cuando tienes miedo. Especialmente cuando tienes miedo. Esa noche, después de ayudar a Alicia con su ensayo sobre héroes, subí a mi habitación. Me senté frente al espejo, el mismo espejo donde me había arreglado el día del juicio hace casi un año. Miré mi reflejo. Cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, manos que mostraban décadas de trabajo.
Pero también vi algo más. Vi fortaleza. Vi resiliencia. Vi a una sobreviviente. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo Claudia casi destruye todo lo que había construido. En cómo estuve a punto de perder mi casa, mi dignidad, mi familia. Pero aquí estaba. Todavía de pie. Todavía luchando. Todavía amando. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Sandra. Café mañana a las 10. Tengo chismes jugosos del club de lectura. Sonreí y respondí. Ahí estaré. La vida continuaba. Simple, ordinaria, hermosa. Bajé las escaleras y encontré a Sebastián en la sala viendo televisión. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Todo perfecto, hijo. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba perfecto. No perfecto en el sentido de que no había problemas o desafíos, pero perfecto en el sentido de que estábamos juntos, seguros, amándonos. Eso era todo lo que realmente importaba. Semanas después, en una mañana particularmente hermosa, Alicia y yo estábamos desayunando juntas en el jardín. Ella comía sus panqueques mientras me contaba sobre un proyecto de ciencias en la escuela. Abuela, dijo de repente, ¿crees que algún día voy a tener que perdonar a mami? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? La doctora Martínez dice que perdonar no significa que lo que alguien hizo esté bien. Significa que ya no dejas que eso te haga daño. Pero no sé si puedo. Tomé su pequeña mano entre las mías. Alicia, el perdón es algo muy personal. Nadie puede decirte cuándo o si debes perdonar a alguien. Lo que sí puedo decirte es que no dejes que lo que tu mamá hizo te convierta en alguien amargada. Tú eres una niña dulce, inteligente, valiente. Mantén esas cualidades sin importar qué. Tú perdonaste a mami. Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Estoy en proceso. Algunos días es más fácil que otros. Lo que me ayuda es recordar que mientras Claudia está en prisión pagando por lo que hizo, yo estoy aquí en mi jardín desayunando con mi nieta favorita. Ella no ganó. El amor ganó. Y esa es la mejor venganza de todas. Vivir bien. Alicia asintió pensativamente. Creo que entiendo. Esa tarde, mientras Alicia jugaba en su habitación y Sebastián trabajaba en su oficina improvisada en el segundo piso, me senté en el sofá de la sala con una taza de té caliente. Miré alrededor de mi casa. Las paredes que habían sido testigos de tanto dolor ahora resonaban con risas nuevamente. Los espacios que Claudia había intentado robar ahora estaban llenos de amor genuino. Pensé en la mujer que era hace un año, asustada, atacada, cuestionando su propia cordura. Y miré a la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, más segura. El sufrimiento no había sido en vano. Me había enseñado de lo que era capaz. Me había mostrado quiénes eran mis verdaderos aliados. Me había dado una relación más profunda con mi hijo y mi nieta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. Claudia solicitó visitas con Alicia. Negadas por el juez. Pensé que querría saberlo. Respondí, gracias por mantenerme informada. Y continué tomando mi té. Tranquila. Claudia seguiría intentando. Seguiría buscando maneras de reclamar algo de lo que había perdido. Pero ya no me asustaba. Había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosa y dorado. Escuché pasos bajando las escaleras. Sebastián apareció con Alicia de la mano. Mamá, Alicia quiere hacer una fogata en el jardín y asar malvaviscos. ¿Te unes? Por supuesto, dije sonriendo. Salimos al jardín trasero. Sebastián preparó la fogata mientras Alicia y yo buscábamos los palitos para los malvaviscos. Nos sentamos alrededor del fuego, viendo las llamas danzar mientras el cielo se oscurecía lentamente. Este es mi lugar favorito del mundo, dijo Alicia con satisfacción, su malvavisco perfectamente dorado. El mío también, dije mirando a mi familia. Y era verdad. Después de todo lo que había pasado, después de la traición, el dolor, la batalla legal, aquí estaba. En mi jardín. En mi casa. Con las personas que realmente importaban. Claudia había intentado quitarme todo. En cambio, me había dado algo invaluable, la certeza absoluta de que era más fuerte de lo que jamás imaginé.
Hoy estoy sola en el sentido de que no tengo esposo, no tengo pareja romántica. Pero por primera vez en años, estoy en paz. Tengo a mi hijo. Tengo a mi nieta. Tengo mi hogar. Tengo mi dignidad. Y tengo la satisfacción de saber que cuando alguien intentó destruirme, me levanté y luché. Y gané. No con violencia. No con venganza. Sino con verdad, evidencia, paciencia y amor. Esa, decidí mientras veía a Alicia reír con su padre bajo las estrellas, era la victoria más dulce de todas.